Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a ver un capítulo de RM pediátrica. Principalmente, la resonancia magnética pediátrica nos debe ayudar a entender que todos los resonadores nos deben proporcionar aplicaciones y tecnologías rápidas, consistentes y adaptables al paciente para abordar las necesidades de los pacientes más pequeños y frágiles cuando queremos realizar estos estudios. ¿Ya? ¿Por qué los resonadores deben entregar esto? Principalmente porque las tendencias hoy en resonancia magnética pediátrica están siendo cada vez mayores, debido a que hay un tema socioeconómico. La tasa de trastornos depresivos mayores de los jóvenes ha aumentado de un 5.9 a un 8.2% en un periodo de los 5 años. El número de visitas al departamento de emergencias, de hospitalizaciones y muertes relacionadas con una lesión cerebral, por ejemplo, traumática, aumentó de un 53 en el 2006 al 2014 en un 53%. Eh, el uso clínico de sedantes y agentes de contraste cada vez es más reducido, por lo tanto necesitamos secuencias que nos permitan trabajar con pacientes pediátricos sin necesidad de sedarlos. Y lo otro es que hay una demanda específica. Esto principalmente porque hay un mayor conocimiento del paciente sobre, por ejemplo, agentes de contraste, sobre la técnica de resonancia magnética. Hay una creciente demanda del paciente que no desea que sea inyectado contraste. Debido a esto, también hay una mayor demanda de las técnicas multiusos y multiparamétricas susceptibles a análisis cuantitativo, que esto nos permite a nosotros hacer cuantificaciones. Hay cuatro fuerzas principales que están afectando la atención médica hoy en la actualidad: la mejora de los resultados de los pacientes, la presión para reducir los costos por las instituciones, el impulso por una mejor calidad y la necesidad de aumentar el acceso a la atención en temas realmente importantes que en este momento se está posicionando cada vez más a las empresas que generan resonancias magnéticas para dar una óptima atención a los usuarios. Esto pasa principalmente porque la respuesta es la salud de precisión. ¿Qué significa la salud de precisión? Crear mejores resultados de manera más eficiente. Queremos que la atención médica sea eficaz, sea repetible y un costo menor con un acceso mucho mayor. Eso es lo que buscan las instituciones también. La salud de precisión es hacer lo correcto en el momento adecuado para cada paciente, a una escala que en alguna instancia puede proporcionar mejores resultados entregando a más personas y maneras más rentables. Entonces, cada vez tenemos más y más pacientes complejos. Por ejemplo, tenemos un 36% de exámenes de MR en el 2018 sin uso de contraste. Hay un 30% de los pacientes bajo resonancia que experimentaron ansiedad cuando fueron colocados dentro del túnel. Ha aumentado un 14% los exámenes que fueron realizados en pacientes hospitalizados. Y hay un 10% de exámenes de resonancia magnética que fueron realizados a pacientes pediátricos. Esto es que cada vez se complejiza la resonancia magnética en la atención a pacientes. Es por esto que la resonancia magnética pediátrica ha asumido estos retos en los cuales debemos manejar el movimiento del paciente, necesidad de coils más livianas para un confort mejor del paciente, evitar la sedación y contraste, consecuencias que nos permita a nosotros cuantificar sin necesidad de inyección de contraste, y por otro, secuencias insensibles a los movimientos. Variación en la práctica clínica y preferencias de aumento de la imagen de calidad cuando nosotros queremos hacer estos estudios. Y por último, un bajo rendimiento de paciente y falta de herramientas de productividad. Esto nos causa ciertos retos también. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos un estudio largo o no tenemos herramientas que nos puedan permitir hacer un estudio óptimo pediátrico, hace que nuestros estudios sean más largos. La mayoría de los procedimientos de resonancia magnética en niños son para el sistema nervioso central. Casi en su gran mayoría son trastornos del sistema nervioso central. Más frecuentes malformaciones congénitas, inflamatorios, enfermedades, epilepsia, tumores cerebrales.
la reciente disponibilidad de protocolos de resonancia magnética específicas por edad en neuroimagen durante el desarrollo pediátrico proporciona un recurso de referencia para cambios estructurales normales a lo largo del tiempo, ¿ya? Eh, También son muy comunes las resonancias magnéticas abdominal para identificar tumores e infecciones, por ejemplo, en músculo esquelético, ¿ya? En músculo esquelético también está el tema de las lesiones articulares por deporte, por juego. También está la resonancia para diagnosticar artritis u osteomielitis o algunas otras infecciones del hueso y tejidos blandos. Entonces, la resonancia pediátrica tiene un vasto aplicación. Hoy en día se está usando ampliamente como una herramienta de ayuda a la resonancia magnética de corazón, a la ecocardiografía, que es la gold estándar en pediátrico, pero con la visualización de anatomía tridimensional y medidas fiables, la resonancia magnética de cardio ha sido otra de las que ha influenciado ampliamente en estos pacientes que sufren de malformaciones congénitas, por ejemplo. Eh, Otras aplicaciones emergentes adicionales en la pediatría está la resonancia magnética que incluye la urografía, la enterografía, imagen de vías respiratorias, resonancia magnética de cuerpo entero, aunque técnicamente exigente en los niños, puede ayudar a la detección de enfermedades a través del cuerpo entero con aplicaciones particulares para la localización multifocal de lesiones, ¿ya? Por ejemplo, trastornos de almacenamiento, osteomielitis multifocal o determinar la extensión de los trastornos de los tejidos blandos, ¿ya? Por lo tanto, la resonancia magnética se ha convertido en la modalidad de elección en lugar de la tomografía computada en los niños debido a la variedad y tipos de tejido o contraste que proporciona una óptima calidad de imagen, combinado con su no invasividad, ¿ya? Em, es por eso que la recomendación del uso de resonancia magnética en la mayoría de los escenarios clínicos, particularmente en el seguimiento para evitar exposición repetida a la radiación, ha sido un fuerte indicador de aumento de la resonancia pediátrica, ¿ya? Ahora, esto no descarta que en otras lesiones, por ejemplo, como la patología pulmonar, se prefiere la radiografía convencional y la tomografía. En patología de huesos pequeños, como el hueso temporal y cortical, lesiones óseas, aún se prefiere la tomografía en casos de situación de emergencia. Es decir, no tiene una sensibilidad tan buena para la parte ósea, pero puede cooperar en algunas lesiones de índole de tejido blando. ¿Ok? Ahora, para todo esto, nosotros necesitamos software que nos permitan y aplicaciones que nos permitan a nosotros abordar a los estudios pediátricos. Muchas veces disponemos de un sistema y no conocemos todas esas aplicaciones que disponemos para poder trabajar con los chicos. Las soluciones de imágenes para pediatría parten por tener imágenes rápidas. Para esto necesitamos aceleraciones. Hypersense, Hypercube, secuencias de construcción sintética como MAGIC que nos permiten obtener contrastes T1 mucho más fiables que una secuencia portal adquirida no sintéticamente. Nos permite reducir los tiempos de estadía del paciente dentro del resonador. Además deben ser consistentes. Para esto existen problemas, por ejemplo, porque el paciente no se mueve, el paciente no estaba sedado pero respiró mucho. En ese caso necesitamos secuencias que nos permitan que la técnica de resonancia magnética se vuelva consistente. Para eso Topromo es un inhibidor del movimiento en secuencias 3D. Propeller, que es insensible a los movimientos en 2D, difusión propeller, secuencias volumétricas, porque estamos estudiando chicos más pequeñitos, por lo tanto el volumen parcial es alto, por lo tanto Cube, secuencias single shot y también las secuencias de metal que pueden ayudarnos mucho cuando el paciente ha tenido algún implante dentro del cuerpo. Además, debemos tener técnicas cuantificables, es decir, perfusión sin contraste, cuantificación de grasa, elastografía para ver fibrosis en el hígado, cartigram para evaluar el cartílago.
¿ya? Y debe ser personalizada. ¿Qué significa que sea personalizada? Que dependiendo del paciente con el que estemos trabajando, nosotros también debemos disponer de herramientas que nos permitan, por ejemplo, si hacemos un bebé al cual no podemos sedar, que es pequeñito, podemos hacerlo personalizada con secuencias silenciosas, o no podemos inyectar contraste a este paciente y tenemos secuencias de enhance que nos permite hacer secuencias angiográficas sin contraste. El paciente no coopera con las apneas, está sedado, el médico no quiere dar las apneas por distintas razones clínicas, por lo tanto se debe tener secuencias con gating electrónicos como el AutoNavigator, o secuencias tan rápidas como BIOSWORD, que nos permite obtener el cardio en 10 minutos. Entonces, una salud de precisión nos va a dar mejores resultados y entregas de manera más eficientes de los mismos. Teniendo estas soluciones, también existen otras soluciones que ayudan específicamente al técnico, al tecnólogo médico. ¿Por qué al tecnólogo médico? Porque nos permite a nosotros colocar automáticamente cortes, por ejemplo. En este caso, usar inteligencia artificial como AIREX, que lo que hace es colocación inteligente de cortes en los estudios de cerebro. ¿Ya? Esto está impulsado por un algoritmo de Deep Learning creado a partir de una base de datos de más o menos 36.000 imágenes. ¿Qué nos permite esto? Que el software hace la planificación en forma automática, lo que permite al tecnólogo estar más preocupado de la secuencia, de la calidad de imagen, del contraste y no estar tan preocupado de centrar, cómo cortar, cómo posicionar. Estas imágenes son consistentes y precisas y nos permite un ahorro de tiempo bastante amplio, ¿ya? Lo que nos ayuda a nosotros a reducir los tiempos de planificación de los estudios debido a que necesito cortar correctamente, por lo tanto eso toma un poco más de tiempo porque necesito planificar en los 3 planos. Esto ya el software de planificación inteligente llamado IREX nos puede ayudar bastante. Pero una de las cosas que también debemos tener dentro de nuestro equipamiento es el manejo de SAR, porque el peso del paciente es bajo, es un niño, por lo tanto el manejo de SAR que debemos realizar debe ser eficiente y el equipamiento debe disponer de herramientas para hacerlo. Entonces, ¿por qué nos motiva tener certeza en esto de conocer el SAR? Conocer el concepto, comprender cómo funciona y saber lo que está pasando con el SAR nos ayudaría mucho a entender qué es lo que está pasando con el paciente. Es por eso que la mayoría de los sistemas hoy traen un control de SAR inteligente, de tal forma de que tú puedas disminuir riesgos hacia un paciente debido a la cantidad de RF que se deposita en estos pacientes. ¿Ya? Veamos conceptos bien rápido. No vamos a hacer una clase de SAR ahora en pediatría, pero es más que nada para que entiendan conceptos como SAR, que es la tasa de absorción específica o tasa de absorción de energía, que se refiere a la potencia absorbida por unidad de masa, es decir, cuánta energía es capaz de absorber el paciente y cuánto de esta energía él puede disipar durante un estudio de resonancia magnética. ¿Ya? También está otro tema que no lo vamos a ver específicamente ahora, pero es el de VDT, que es el diferencial de campo magnético por diferencial de tiempo, que controla la velocidad de rotación del gradiente, que a su vez la velocidad de cambio de campo magnético. Esto causa principalmente estimulación nervioperiférica. ¿Ya? Cuando hacemos esta estimulación nervioperiférica, por lo general el paciente siente un hormigueo en la piel, un cosquilleo, siente que la vellosidad de la piel sufre algunas erecciones. Por lo tanto, es ese tipo lo que va a sentir el paciente. ¿Ya? No es dañino, no es un problema, pero se debe reportar allí para verificar si el protocolo está correcto o es muy exigente. ¿Ya? Los niveles de SAR para el paciente se basan en la literatura científica. No es algo que una empresa en particular de resonancia magnética indique, mira, estos son. No, se basan en juicios indicados por estándares de seguridad, como es la International Electrotechnical Commission. ¿Ya? En ella se basan los temas de SAR. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo un
en un whole body o en un estudio de cuerpo completo, nosotros podemos entregar solamente 2 watts por kilogramo. Si nosotros trabajáramos en un modo controlado, es decir, en First Mode, nosotros podemos entregar hasta 4 watts por kilogramo. Y en modo investigación es otro tema. No vamos a verlos hoy día porque dependen del IRB limit. ¿Ya? Con respecto al SAR de cráneo, por ejemplo, fíjense tanto en Normal como en First Mode, que son los niveles de energía que puede recibir el paciente, están en 3,2. Pero si vamos a la extremidad, por ejemplo, en Normal Mode el paciente puede recibir hasta 20 watts por kilogramo y en First Mode lo mismo. Esto es un problema porque cuando queremos utilizar bobinas pequeñas para los pacientes pediátricos, uno tiende a pensar que para cráneo, por ejemplo, podríamos usar la bobina dedicada de rodilla, lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque la bobina dedicada de rodilla está hecha para hacer extremidades, o sea, articulaciones, estudios de rodilla, por eso es dedicada. Por lo tanto, está seteada o está hecha para entregar este nivel de energía a lo que tú coloques dentro de la bobina de rodilla, en este caso el cráneo. ¿Y cuánto puede recibir el cráneo? 3,2. Es por eso que no podemos realizar estudios con ciertas bobinas que son para otra cosa o para otra estructura, fundamentalmente porque lo que está haciendo es entregar mayor cantidad de energía porque la Comisión Internacional de Energía lo permite porque es una bobina dedicada a rodilla, dedicada a tobillo. Entonces no podemos colocar un cráneo, por ejemplo, en una bobina de rodilla o hacer un estudio de abdomen con la bobina de jaula de cráneo, por ejemplo, porque es una bobina de cráneo. ¿Cuánto puede recibir la bobina de cráneo? Va a recibir 3,2. Y un whole body, ¿cuánto puede recibir? 2. Entonces, si nuestro paciente está sedado, anestesiado, él no va a poder indicarnos a nosotros que se está quemando. Solamente lo vamos a dar cuenta cuando saquemos al paciente. Otros términos que van a encontrar en la literatura es que siempre se recomienda que los pacientes que están sedados o anestesiados trabajen en forma normal de funcionamiento. En este caso, el modo normal siempre va a entregar en forma segura la cantidad de energía que puede soportar un paciente. ¿Qué es lo que limita esto? Muchas veces limita los field of view o los espesores de corte más delgados. Por lo tanto, siempre que trabajemos en normal, tenemos que tener conciencia de que puede alterar un poco estos parámetros. En esos casos, a veces trabajar en first level, pero controlando el SAR al paciente. Yo puedo trabajar con first level tranquilamente en un paciente pediátrico que está sedado, pero debo controlar la cantidad de SAR que le estoy entregando, verificando que no sobrepase los SAR requeridos para el paciente. Hay software que te van indicando esto. Por ejemplo, el de General Electric te indica y para la adquisición en los casos en que la entrega de energía es superior a lo que puede recibir el peso del paciente. ¿Ya? Los límites de funcionamiento, considerando que el paciente está con ropa ligera y en una temperatura de 18 más menos 3 grados Celsius, son estos, tanto para 1,5 como para 3 Tesla. Esto es sumamente importante porque cuando nosotros pedimos que la sala esté a cierta temperatura es porque principalmente el equipamiento necesita manejarse bajo ciertos rangos para no calentar al paciente y por otro lado que él logre disipar la calor que absorbe por la energía depositada en él más rápidamente y logre enfriarse. Si la temperatura de la sal es alta, él no logra disipar la calor y esto empieza a causar quemaduras. ¿Okay? Con respecto a cómo podemos nosotros manipular el SAR, la única forma que disponen los equipos hoy para manipular el SAR directamente y cuánta energía depositar en el paciente a través del peso del paciente. Por lo tanto, es sumamente importante que el peso del paciente sea colocado correctamente, ya que los valores de SAR se determinan inicialmente en función del peso del paciente. ¿Ya? De esta forma vamos a evitar riesgos o daños en él. Siempre los equipamientos van a tener distintas presentaciones. En el caso de General Electric, antes de iniciar el estudio, siempre va a requerir cómo quieres tú trabajar con dicho paciente. Es decir, vas a tomar la decisión si vas a trabajar en Normal Mode,
sobre seguro, es decir, que no pase nada, o First Mode, en el cual tú vas a estar pendiente de tu paciente, revisando los niveles de SAR que está recibiendo para que no le pase nada dentro del equipamiento. Hay formas que, dependiendo de las condiciones en las que esté el paciente, hay opciones que podemos usar con nuestro equipo para gestionar el SAR en los estudios y obtener un estudio de calidad. El Normal Mode se utiliza en todos aquellos pacientes que por su condición no puedan comunicarse o reaccionar ante un aumento de temperatura, ya sean niños, sedados, pacientes que no poseen comunicación oral o por idioma o incapacidad, ¿ya? Low SAR, por ejemplo, es específico para prótesis condicionada, es decir, que nos permite lograr un SAR para cráneo o para el cuerpo determinado por la prótesis donde se encuentre instalada. ¿Okay? Si la prótesis está en tobillo, rodilla o dentro del tórax o dentro del abdomen, esa prótesis va a estar condicionada al low SAR, a la cantidad de SAR que puede depositar. Entonces el sistema, tú colocas los niveles de SAR que puede recibir. Las secuencias que vamos a utilizar cuando hay metal, por lo general son secuencias MARS que nos ayuda a reducir la susceptibilidad y que nos permite reducción de los artificios metálicos. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos bracket, frenillos en los niños que no lo pudimos sacar y que está sedado, debemos tratar de ubicar secuencias que nos permitan reducir los artificios de metal, principalmente en los estudios de cráneo. Magic, por ejemplo, nos ayuda a resolver estos tipos de artificios, ¿ya? Difusión propeller nos ayuda. Son secuencias que no cumplen con el término de secuencia SMART, pero son técnicas o secuencias que nos permiten a nosotros reducir los artificios de susceptibilidad. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un fetal donde nosotros tuvimos que hacer estudio de 3 milímetros con FOB mucho más reducidos. ¿Con qué fin? Con el fin de poder ver la placenta si está entrando dentro del canal vaginal, lo que nosotros nos permite a nosotros decir si tiene una placenta oclusiva o no oclusiva. Se trabaja con el paciente Normal Mode, se trabaja con el paciente con 2 milímetros, 3 milímetros de secuencia para mantener el SAR controlado y no entregar un SAR exacerbado al bebé en nacimiento. Entonces, hay formas ya vimos que Normal Mode es una forma de bajar el SAR. Otra forma es prescribiendo las secuencias entre secuencias frías y calientes, es decir, ordenarlas de tal forma que tengamos secuencias calientes a frías, calientes a frías. De esa forma, el paciente tiene el tiempo suficiente para disipar el calor. Esto lo hacemos principalmente cuando trabajamos con First Mode. ¿Qué significa que sean secuencias calientes? Casi todas las secuencias calientes son secuencias fase Spinnaker, mientras que las secuencias frías son las familias Gradient Echo. Algunas consideraciones que podemos tener en resumen para el manejo del SAR en pacientes que lo requieran. Esto no es solamente para pediátricos, ¿no? Pero fundamentalmente enfocado en que en pediátricos vamos a tener mayores situaciones debido al peso que se le entrega, que tiene el paciente. En general, si tienen una opción de usuario o una opción donde se optimiza el SAR, mantenerla activada. Eliminar las bandas de supresión o las bandas SAT en caso de que sean muchas. Tratar de disminuirla a lo más que se pueda, ¿ya? Aumentar el TR, tiempo de repetición, en las secuencias que lo permitan. Disminuir el ecotrain, mientras más bajo el ecotrain en la secuencia fase Spinesco, con un TR fijo nos permite a nosotros mantener un TR largo, por ejemplo, y un ecotrain bajo nos permite a nosotros reducir la cantidad de depósito de energía. Disminuir el flip angle en las secuencias GRE, o sea, no aumentar la 7.1, sino más bajar la 7.2. Disminuyendo el refocus flip angle en las secuencias fase Spineco o Spineco. Y entre Stella hay algunos pulsos que nos permiten a nosotros manejar la tasa de energía. También puede disminuir el SAR disminuyendo los tiempos de adquisición controlados con parámetros como disminuir el número de cortes, porque eso hace que el paciente esté menos expuesto en el tiempo. Alterar parámetros geométricos de adquisición como matriz de fase y phase FOBS, activando opciones de aceleración como ACE-YAD que también reducen los tiempos. Todo esto reduce los tiempos de adquisición, lo que hace que el paciente esté menos expuesto a la condición.
Otra de las etapas importantes dentro de la resonancia magnética pediátrica es el hardware, que es otra etapa que nos ayudará a nosotros a obtener imágenes de calidad y de rapidez. Ya vimos que necesitamos ciertas aplicaciones, que si no las disponemos todas, como mencioné anteriormente, usar la mayoría de los que tenemos, pero necesitamos antenas o hardware personalizado que nos permita a nosotros tener estudios que ayuden a moldearse al tamaño del paciente. Disponer de los coils es importante, pero cuando vamos a posicionar este coil también es un tiempo que nosotros no disponemos debido a que el paciente o se encuentra en sedación, anestesia o es un niño que quiere colaborar. Entonces, cuando este niño quiere colaborar o un bebé que lo dejamos durmiendo, necesitamos un posicionamiento rápido. Para esto disponemos de software que deben permitir que tú centres en forma automática, es decir, que tú coloques el coil sobre el paciente y simplemente con hacer un toque en los bordes de la mesa puedes determinar qué elementos, qué lugar va a activar sin preocuparte tú nada más del coil. Esto es sumamente importante. Esto reduce los tiempos de configuración de las coils, reduce el tiempo de movimiento de la mesa y lo que nos ayuda a nosotros como tecnólogos que estamos trabajando con niños pediátricos nos permite hacer un centraje mucho más eficiente. Como ven en el video, van a observar que se colocan se coloca la bobina de manta, por ejemplo, y miren, simplemente con un simple touch se puede colocar e ingresar al paciente, es decir, donde nosotros queremos colocar la bobina es donde realmente vamos a centrar. De esa forma, nosotros determinamos un posicionamiento y el software inteligentemente va a determinar cuál elementos de bobina va a activar dependiendo del field of view que esté y la posición que éste se encuentre. Para mejorar esta experiencia del paciente, fuera de hacer rápido nuestro trabajo, necesitamos un sinfín de bobinas. Las bobinas actuales, por ejemplo, están tendiendo a ser cada vez bobinas más flexibles y bobinas más livianas. Dentro de General Electric, la mejor experiencia para el paciente ha sido las bobinas Air Coil, que nos permite una comodidad y versatilidad clínica, mejoras de la producción clínica y consistencia en la imagen de calidad. Es decir, nos permite a nosotros obtener imágenes con menor tiempo de adquisición, de alta resolución y de alto confort para el paciente. Para eso existen distintos tamaños. Existe la bobina manta, que es para todo el cuerpo, que es más para pacientes adultos, pero también existen las bobinas MP Coil, que son bobinas más pequeñas de la misma tecnología de la manta o Air Coil, que nos permite a nosotros posicionar estructuras como articulaciones o pacientes más pequeños. Pero cuando no disponemos de esta tecnología, también existen las bobinas multipropósito flexibles, que en GI hay de 16, 8 y de 4 canales. Estas bobinas a nosotros nos permiten posicionar a nuestros pacientes pediátricos de mejor manera. Pero la pregunta es, Chris, y esa es la pregunta que yo me haría, ¿por qué necesitamos bobinas flexibles? ¿Por qué no podemos usar una bobina de abdomen, por ejemplo, como usaríamos para un paciente adulto? Por esta razón. Cuando nosotros colocamos una bobina de mayor tamaño, lo que suele pasar es que la diferencia de señal causa diferencias de contraste. Yo no sé si logran ver bien acá, pero por ejemplo, esta señal con respecto a esta es la misma, pero por disponer elementos un poco más grandes en tamaño, también causan un ruido inherente en la secuencia. Por lo tanto, si yo tengo una señal óptima, tengo una señal buena, pero con el ruido se pierde un poco de contraste. En cambio, si nosotros tuviéramos una bobina flexible, pero el ruido inherente en resonancia magnética se hace mucho más bajo. Pero a su vez, como estas bobinas tienen elementos más pequeños, nos produce un mayor contraste. Fíjense que tenemos mayor diferencia de señal entre dos tejidos A y B. Es por ese motivo que usar bobinas pequeñas en pacientes pequeños nos va a ayudar mucho más que usar una bobina muy grande que está hecha fundamentalmente para anatomías más grandes. ¿Se puede hacer un estudio pediátrico con esta bobina? Claro que se puede, pero te va a costar un poco de contraste o te va a costar tiempo. Es por ese motivo que siempre se recomienda utilizar las bobinas adecuadas al tamaño del paciente.
Además debemos disponer, si no disponemos de las bobinas pequeñas, debemos disponer de pads pediátricos de tal forma que estos permitan posicionar al paciente en bobinas que no son adecuadas para pediatría. Por ejemplo, si compramos una bobina para adultos, tener las esponjas o pads disponibles para que el paciente quede en una posición confortable, más alejada del col, que no esté tanto en contacto y protegido. Por ejemplo, en este caso tenemos los pads pediátricos que se coloca de cráneo, se colocan estas dos esponjas que sujetan al paciente y que van afirmadas por arriba y que a su vez al colocar las bobinas sobre esta quedan a una distancia que no interponga al paciente y cuando está sedado no interrumpa o moleste con la sedación. Pero así todo, deben haber otras posibilidades. Por ejemplo, en pacientes más pequeños todavía, esa posibilidad puede ser arreglada con no solo con pad pediátrico, sino con una pequeña cuna donde podemos mezclar nosotros las bobinas flexibles, tanto una bobina flexible de gran tamaño con una mediana y poder hacer el estudio de neuroeje y no usando bobinas, elementos de mayor tamaño que nos bajan el contraste. ¿Esto qué nos va a ayudar? A tener mejor contraste, disminuir los tiempos, mejor señal de imagen y poder usar las técnicas de aceleración. Y las bobinas deben ser compatibles con todo. Por ejemplo, aquí para un abdomen y pelvis, acá para spine, para hacer el estudio spine. Y esto no requiere de otro aditamento, solamente disponer las bobinas para eso. Pero, ¿qué es lo que pasa fundamentalmente? Tenemos unos protocolos pediátricos que vienen de fábrica y tenemos que adaptarlo según la edad y el tamaño del paciente. O no tenemos los protocolos pediátricos y debemos usar un protocolo de adulto y lo queremos adaptar a un pediátrico. Entonces es ahí cuando tenemos otra situación y debemos conocer un poco de la teoría de geometría de imagen, de tal forma de conocer cuáles son los parámetros que nos van a ayudar a nosotros a mejorar nuestra calidad de imagen y debemos percatarnos. No vamos a hacer una parametrización de todos los estudios pediátricos porque eso nos puede tomar 3 semanas de clase, pero sí comprender qué debo de preocuparme para que nuestro estudio quede correctamente. Primero debemos entender lo que es una matriz. Una matriz es un conjunto rectangular de números o símbolos o expresiones organizados en filas y columnas. Cada uno de los componentes de una matriz es llamada elemento y estos elementos a nosotros nos van a representar algo, ¿ya? En el entorno de la imagen médico digital computarizada, ya sea en la medicina nuclear, tomografía, angiografía o resonancia magnética, las imágenes se componen de elementos llamados elementos de imagen o picture element, o lo que ustedes conocen como píxeles, que a su vez reflejan el contenido o elemento de volumen, que a eso ustedes le conocen como voxel. El píxel es la cara visible, el voxel es la cara visible más el espesor de corte, por decirlo así. ¿Ya? Queremos explorar en una imagen una persona, para lo cual dividimos el espacio matemáticamente en elementos de volumen. Es decir, nosotros si hacemos una imagen, vamos a dividir el cráneo, rodilla o un whole body en distintos elementos de volumen. Y esto nos va a poder digitalizar o mostrar qué es lo que compone esa imagen en el paciente. En principio, los voxeles podrían ser tan pequeños como una sola célula. En realidad, sin embargo, el tamaño del voxel depende del número de factores limitantes, siendo los principales obstáculos la señal obtenida a partir de cada voxel individual. La matriz de adquisición de la imagen se caracteriza por el número de píxeles en los ejes X e Y y por lo tanto está manejado por las gradientes X e Y. Esta matriz se define por la inclinación del gradiente, ¿ya? Y el número de etapas de codificación de fase. Y está definido además el tamaño de este píxel por el campo de visión o field of view. Acá tenemos una imagen donde la matriz se fue compensada en números. Cada número se le asignó a esta matriz con un field of view determinado, se le asignó un número. Este número va a significar un color, después significa otro número, otro color, otro número, otro color. En blanco significa que tenemos señal, 0,5 significa que tenemos una señal intermedia y 0 significa que no tenemos señal.
¿Qué valor seguiría acá si este color es blanco? 1 nuevamente. Entonces, cada píxel va a tener una intensidad de gris dependiendo de la cantidad de señal que se disponga en ese voxel. Entonces, el píxel nos va a entregar el área del tamaño de la matriz de frecuencia por fase, mientras que el voxel nos va a entregar a nosotros el tamaño en profundidad por el espesor de corte que nosotros hayamos realizado. El elemento de imagen siempre va a ser el píxel y su brillo va a representar la intensidad de señal o la magnetización local que existe en ese voxel en particular. Cuando nosotros tenemos demasiada agua o grasa en un mismo voxel, a veces tiende a pasar que la grasa tapa la señal del agua, por lo tanto no logramos ver ese contenido y viceversa. Es mucha el agua que tapa el contenido de la señal de la grasa, lo oculta dentro. Eso se llama desplazamiento químico y eso nos causa a nosotros lo que se llama también un volumen parcial. La idea es que nosotros cuando tengamos una matriz es lograr la mejor resolución espacial que nos permita a nosotros diferenciar dos objetos próximos en una imagen. Si nosotros podemos discriminar dos objetos, nuestra resolución está correcta. Por ejemplo, sustancia gris de la blanca. Si yo logro diferenciar bien esos dos tejidos, tengo un buen contraste, pero a su vez tengo una buena resolución porque lo puedo limitar. Entonces la resolución espacial va a depender de tres parámetros principalmente: FOV, matriz y espesor. Si nosotros manejamos nuestra resolución espacial con estos tres parámetros, nosotros siempre vamos a mantener una buena imagen. El problema que siempre sale a la palestra o siempre se lleva al frente, ¿qué es alta resolución? ¿Cuándo nosotros decimos que es alta resolución y cuándo decimos que es baja resolución? Acá tenemos dos imágenes, una con un FOV 24 y otra con un FOV de 16 de campo de visión. Podemos tener en ambos la misma matriz, pero esto significa que en un FOV de 24 con matriz 256 nuestra cuadriculada es mucho más evidente, mientras que cuando baja un FOV 16 con la misma matriz de 256 por 256, nuestro cuadriculado es mucho más pequeño, pero nos muestra mucho más detalle. Es decir, cada vez que nosotros hacemos una imagen de alta resolución, lo que estamos determinando es decir, el mejor FOV para la anatomía con la mejor resolución que nos permita la señal que nos puede entregar. Y espero que se entienda eso. Para mí, una imagen de alta resolución va a depender de la señal que yo disponga y del field of view que yo esté colocando. Si yo tengo una estructura muy grande y coloco un field of view el doble, estoy perdiendo resolución porque estoy ganando mucha señal, pero no estoy aprovechando el campo de visión adecuadamente. Por lo tanto, mi resolución va a depender netamente de mi campo de visión y va a ser dependiente de la cantidad de señal que yo disponga. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes, mismos parámetros técnicos para no manipular el contraste, con una coil de superficie, pero tienen una matriz de 256 y la otra una matriz de 384 por 256. ¿Cuál tiene más resolución? Esta tiene mayor resolución aparente en la práctica. Por lo tanto, tenemos mucha mejor resolución, vemos con mucho más detalles la lesión, todo lo que hay intrínsecamente dentro de ella, mientras que en la otra tenemos una baja resolución. El punto es, ¿son ambas diagnósticas? Claro que son ambas diagnósticas, ambas ven la lesión, pero siempre hay que pensar que cuando nosotros obtenemos una resolución óptima, debemos ver límites entre la lesión. Si esos límites se ven borrosos, no me sirve. Es por ese motivo que siempre vamos a estar nosotros cambiando o evaluando nuestra resolución en función a nuestro campo de visión. Si nosotros bajamos el campo de visión, nuestro tamaño de píxel va a disminuir, por lo tanto va a aumentar la resolución. O viceversa, tenemos un FOV tan grande que con una matriz muy baja aumentamos la matriz, como es en este caso, para mejorar nuestra resolución espacial. Pero al igual que en otras técnicas, no solamente es la resolución espacial el problema, también disponemos de un problema con el volumen parcial.
En este ejemplo, al igual que, como dije, en otras técnicas, el tamaño de los voxeles y los píxeles van a influir en la resolución espacial de la imagen, por lo tanto, también influyen en el contraste. Todas las estructuras anatómicas contenidas en un voxel contribuyen con su señal a la señal global promediada del voxel en una imagen final. Si el voxel es relativamente grande, contendrá muchas estructuras y tipos de tejidos diferentes, o sea, mucha señal, y eso nos causa un mayor volumen parcial. En el píxel de la imagen final de ese voxel se obtendrá una única señal y los tejidos serán indistinguibles. Si el voxel puede mantenerse más pequeño, el número de estructuras representadas por un solo píxel será menor y por lo tanto la resolución espacial y el contraste serán mejores. Acá puse un ejemplo muy simple donde hicimos un corte de una estructura con un tejido dentro, con dos tejidos dentro, donde al hacer cortes de 5 milímetros con un espacio de 1,5, nos va a representar el corte 1, un rectángulo, el corte 2, un cubo, aunque no es una L, ¿se fijan? Pero el corte 3 no nos muestra nada. Entonces lo que estamos indicando es que tenemos una lesión que va desde acá hasta acá en cortes contiguos. Pero ¿qué pasa si hacemos esto con cortes más finos, cortes de 3 milímetros con un espaciamiento de 3 milímetros? Vamos a obtener el primer corte, mejor detalle de esta zona que es rectangular. Uno de los cortes pasó justo por la zona donde se invierte el cubo y queda como una L. Entonces ya estamos describiendo que la anatomía es mejor. El siguiente corte, el número 3, debiera ser muy parecido a este porque está pasando justo en la parte Q. Pero si pasamos muchos más cortes, vamos a ver que las estructuras no son simétricas, por lo tanto vamos a obtener un corte donde realmente se pierde la forma de la lesión. Lo que estamos indicando acá con volumen parcial es que cuando nosotros no tenemos el suficiente contenido de cortes de información, hay volumen que yo lo veo parcialmente y por lo tanto no se distingue. En pacientes pediátricos, por ejemplo, en estudios de cerebro, en pacientes muy pequeños, recién nacidos, como tenemos este cerebro con mucha agua y poca sustancia gris y poca sustancia blanca, lo que causa es que veamos nuestras imágenes sin contraste. Por lo tanto, tenemos que buscar secuencias que nos permita visualizar bien el agua para distinguirla del tejido graso. Si yo hago secuencias con T corto y TR corto por hacer una secuencia muy rápida, lo que va a pasar en ST2 es que voy a ver el agua, pero no puedo discriminar el tejido graso que contiene el tejido cerebral. No voy a poder ver el tejido cerebral per se. Por lo tanto, no obtengo contraste. Y al no obtener contraste, ¿qué es lo que pasa? No discrimino imágenes. Por eso en estudios cerebrales se usan tiempos de eco más largos, tiempo de repeticiones más largo para visualizar bien el agua y diferenciarlo de los otros tejidos. Estamos diferenciando, pero a su vez necesitamos también un buen espesor de corte para discriminar esos tejidos y una buena resolución espacial, o sea, un buen tamaño de píxel. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un volumen parcial. Se determina en una imagen de unos 5 Tesla, una imagen en el riñón. ¿Ok? Cuando se hace la imagen contrastada, se visualiza una lesión quística. En este equipo de 1.5 Tesla con FOB38 y un slice de 4 milímetros, podemos visualizar claramente donde apunta la flecha roja. Ahí estoy un septo dentro. Ven que acá tiene un septo y tiene un septo perpendicular a ese. Es un quiste con varios septos. Acá tenemos un equipo 3 Tesla de otro proveedor en el cual nosotros podemos visualizar que hicieron un corte de 3 milímetros. Pero fíjense, se ve bien el quiste, se ve bien uno de los septum, pero el septum que está perpendicular, que indica que está tabicado todo este quiste, no aparece. Acá hay uno, acá hay dos septum y acá no vemos nada, sino que pareciera que toda la imagen captó contraste. Entonces, ¿por qué un equipo de mayor teslaje que usó un corte de 3 milímetros tiene menos detalle que una imagen de un slice de 4 milímetros teniendo el mismo campo de visión? Unos dirán que es la resolución de matriz. Probablemente sea uno de los factores, pero el factor más importante acá es el volumen parcial. ¿Por qué?
porque este proveedor, en este caso General Electric, realiza cortes de 4 milímetros y muestra la reconstrucción en 2 milímetros, pero siempre muestra el corte, cómo se realizó, el corte real, es decir, 4 milímetros. Pero el fabricante de acá mostró la imagen en postproceso. Entonces el médico piensa, oye, me estás mostrando un corte de 3 milímetros, ¿por qué veo tan mal? No, no, no. El proveedor este te está mostrando la imagen, el reprocesado, no te está mostrando la imagen real de adquisición. Entonces, en este caso, como te está mostrando el procesado, lo que te está mostrando realmente es que este corte no es de 3 milímetros, este corte se hizo de 6, mientras que este corte real de 4 milímetros acá te está mostrando un espesor de 2 milímetros. Entonces, cuando tenemos ese postprocesamiento en el cual nosotros estamos sumando cortes, es decir, superponiendo cortes, a medida que nosotros estamos aumentando el espesor de corte, estamos causando mayor volumen parcial. Por lo tanto, ciertas lesiones no van a ser visualizadas. Como reglas generales, las dimensiones de píxel en el eje de la frecuencia deben estar en milímetros por píxel, ¿ya? Siempre van a estar en esa dimensión. Siempre hay que tener claro el bandwidth por píxel o el desplazamiento químico. En unos 5 Tesla el valor máximo es 220 Hz, mientras que en 3 Tesla es de 440 Hz. El desplazamiento químico que puede haber entre píxel y píxel, es decir, cuánta de contaminación de un tejido de grasa y agua sobre el otro puede haber, no debe ser más allá de 2 píxeles. O sea, si nosotros tenemos 2 píxeles, va a estar bien. 3 yo creo que ya es mucho. 2 píxeles es un buen valor. ¿Ya? Siempre hay que tener la dimensión de píxel en el eje de la fase, que va a estar medido en milímetros por píxel. Ese es otro parámetro que tenemos que tener como regla general en la cabeza. El área de píxel, ¿cuál es la dimensión del píxel? Eso se multiplica el píxel, el valor de dimensión de píxel de frecuencia por fase. También tener en claro cuánto es el voxel. Esto es multiplicar las medidas, la dimensión de píxel en frecuencia en fase por el espesor de corte. Y entender que existen términos como isotropía e isometría, ya que es una misma dimensión en todos los ejes. Isotropía vendría siendo que nuestros tejidos sean igual en todos nuestros ejes, mientras que la isometría es que tengamos la misma dimensión en el área. Estos conceptos, como reglas generales, tienen que mantenerse lo más óptimos posibles en nuestro paciente pediátrico. Como técnica para estudios pediátricos existen muchas recomendaciones, así que buscamos algunas declaraciones de consenso en las cuales nosotros podamos decir, mira, estas son las recomendaciones que existen para la parametrización de secuencia. Siempre hay que utilizar la bobina más pequeña posible para mejorar nuestra señal ruido y con eso mejorar nuestra relación contraste. Minimizar el tiempo de examen, hacer secuencias lo más corto posible, protocolos optimizados, o sea, no hacer todas las secuencias porque el paciente está sedado, no, viene por tal patología, son tal secuencias las que vamos a realizar. Realizar siempre las secuencias que son más críticas, es decir, aquellas secuencias que nos van a causar mayores problemas. Siempre van a haber secuencias clave, por ejemplo, T1, T2, ecogradiente, FLAIR en cerebro, STIR o difusión, densidad protónica con FATSAT, son secuencias críticas. Entonces, siempre uno debe saber que cuando armamos un protocolo debemos tener estas secuencias en cerebro ya listas, en músculo esquelético lista, en abdomen lista. Son secuencias que no debieran faltar. Grosor de corte. Ahí tienen todos los grosor de corte. Lo más importante, creo yo, en cerebro, en un año de edad de 3 a 4 milímetros, niños de edad escolar 4 a 5 milímetros y ya adolescentes estudian casi como pacientes, estudios normales de estudio adulto. Ahí tienen otros parámetros, espesores de corte que se pueden determinar para distintas estructuras de músculo esquelético. ¿Qué pasa con el tamaño de voxel? ¿Cuáles son los tamaños de voxel lo suficientes buenos para cada secuencia? Los tamaños de voxel deben ser lo suficientemente grandes para una señal ruido adecuado, es decir, que tenga la suficiente señal óptima. Y esto me permita una buena resolución espacial. El tamaño de píxel, por ejemplo, en neuro, según la ACR, la Comisión Radiológica Americana, es tener valores menor a 1 milímetro. Mientras que en músculo esquelético hay cierta literatura que también indica menor a 1 milímetro, pero
hay médicos o escritores como Stoller u otros que recomiendan que los estudios deben ser menores a 0,6 milímetros músculo esquelético. En cuerpo, por lo general, las resoluciones andan en 1 milímetro. Todo esto en secuencias 2D, solo secuencias 2D. Si nosotros disponemos de secuencias 3D, debiéramos tener mejor isometría o isotropía para hacer nuestras reconstrucciones en los 3 planos. Puede que nos tome un poco más de tiempo, eso va a depender de la tecnología, pero nos va a ayudar mucho a nosotros a disponer de mejor calidad de imagen. Si disponen de secuencias volumétricas o imagen sintética, utilícenlas. No las dejen en el olvido, úsenlas. Si podemos disponer de un flare o disponer de un cubo flare, cubo T1, úsenlo, dispongan de ellas. Utilice técnicas de aceleración o respiración libre en estudios de cuerpo y apnea. Solo si el paciente colabora usaremos apnea. Si no colabora, tratemos en los estudios de cuerpo siempre usar respiración libre y utilizar técnicas de aceleración para que nos ayude a reducir los tiempos en las secuencias gatilladas. Como recomendaciones para el paciente, utilice siempre tapones de oído. Por más que tengamos secuencias silenciosas, debemos usar los tapones o auriculares para proteger los oídos del paciente. Siempre aplicar una crema anestésica para reducir el dolor en el lugar de la venopunción, de tal forma de que si el paciente va a colaborar con el estudio, lo podamos hacer sin sedación. Fomentar el sueño natural para reducir la ansiedad y el movimiento. Solamente hacer sedación y anestesia general si es ultramente necesario y seguir las pautas locales del país en el que ustedes vivan. Siempre debe haber un miembro adulto de la familia que acompañe durante la resonancia al bebé, ¿ya? A menos que la institución determine lo contrario. Con respecto a la elección de secuencia, determinar la eficacia del diagnóstico de examen. O sea, siempre hay que determinar cuáles son los diagnósticos clínicos por los que nos llegan estudios pediátricos. Entonces, en base a eso, determinar nuestro protocolo. Siempre está sumamente claro que los protocolos de imagen dependen y varían de las instituciones donde ustedes trabajen. Entonces, no existen recetas. Lo que vimos recién dentro de los protocolos, vamos a hacer una revisión de protocolos, existen variabilidad, pero siempre hay consenso o secuencias críticas. La elección de la combinación de secuencias debe reflejar capacidad de multicontraste, de ser T1, T2 flare, y además multiplanar, o sea, siempre tener un plano perpendicular en alguno de los contrastes que sea más diagnóstico en la resonancia. ¿Ya? Minimizar el impacto de artificios. Esto significa que nosotros debemos minimizar nuestros impactos de artefactos de tal forma de reducir nuestras repeticiones en las secuencias. Por eso las secuencias deben ser consistentes. Haremos una revisión de protocolos. No vamos a hablar de todos los protocolos, pero por lo menos una revisión de las distintas secuencias, por ejemplo, que existen en el cerebro, donde posee una explicación clínica para el uso del diagnóstico en estudios cerebrales, en este caso mayor a 2 años. Por lo general están compuestas de secuencias T1 que permiten la evaluación de las estructuras de la línea media, particularmente el cuerpo calloso y cerebelo, o que tienen malformaciones o anomalías congénitas. Las imágenes coronales T1 son valiosas para el diagnóstico de anomalías de la vía visual anterior, por ejemplo. Los axiales T2 y las imágenes FLAIR coronales proporcionan 2 diferentes planos complementarios para evaluar el contraste y la patología del paciente. Y la difusión por lo general se adquiere en todos los niños a menos que haya artificios, por ejemplo, de metales. Eso es como un resumen de secuencia. Pero ¿qué pasa con los niños menores de 2 años? Se obtienen secuencias STIR, secuencias DP. He visto también protocolos que vienen con tiempos de eco y tiempos de repetición más seteados, pero ya vimos que cuáles son los parámetros para escoger esos tiempos de repetición, que significa que tengamos el mejor contraste y la mejor señal, que podamos definir 2 tejidos correctamente.
¿ya? Siempre van a haber secuencias cogradientes en cerebro, ojalá secuencias ponderadas por susceptibilidad. Si es posible hacer secuencias SWAM o secuencias de Bolt, que le llaman ustedes, que son secuencias altamente susceptibles, vas a utilizarlas, son mucho más útiles en pediatría que en el T2 gradiente, ¿ya? Hay un sinfín de aplicaciones para tumores de cerebro, por ejemplo, cuáles son las secuencias más importantes. Los sagital T1, pre y post contraste, cuando estudiamos una columna completa, o cuando requerimos, por ejemplo, en stroke, es raro en pediátricos, pero hacer axial este 2. Los estudios de epilepsia son los más rutinarios en pediatría, ¿ya? Es lo que uno más ve. En estudios de niños siempre se están pidiendo este tipo de protocolos en pediatría. Por lo tanto, debemos tener siempre un claro compromiso con qué queremos ver en nuestros estudios de epilepsia. Muchas veces los estudios se vuelven muy largos debido a la cantidad de secuencias. Entonces, si tenemos que hacer secuencias, por ejemplo, coronal, sería un 2D FLAIR que tiene mejor conspicuidad con respecto al 3D FLAIR, pero no significa no hacer el 3D FLAIR. El 3D FLAIR lo haces en otro plano, en axial, por ejemplo, que nos va a entregar otras informaciones, un 3D FLAIR cubo que no nos entrega, o volumétrico, que no nos entrega un coronal 2D FLAIR. ¿Ok? Son ese tipo de inquietudes que siempre hay que preguntarle al radiólogo y que son muy dependientes de los médicos. Así todo, existen páginas como por ejemplo la del Comité de la Federación Pediátrico, que significa WFPI, que es the World Federation of Pediatric Imaging, donde nosotros disponemos de un sinfín de protocolos de secuencias y tiempos con los cuales promedio debiera durar un estudio pediátrico. ¿Ya? Dependiendo de lo que estamos buscando, ¿ya? También están las etapas de abdomen, de tumoración de columna o malformación congénitas, como también estudios por osteomielitis, que son las más frecuentes. Con respecto a la optimización de parámetros, hay que ser súper claro con esto. Uno no puede enseñarle toda la optimización de parámetros para toda la secuencia, pero sí existen parámetros claves. Entonces, siempre en una de nuestras secuencias tenemos que ver dónde está nuestro field of view, cuál es nuestra matriz de frecuencia o fase que vamos a utilizar. Principalmente descubrir que necesitamos nuestro tamaño de píxel, ¿ya? Siempre tener en certeza el tiempo de eco que va a manejar el contraste en nuestra secuencia y el TR, por ejemplo, en este caso un T2 Propeller, y utilizar las herramientas de aceleración que nos permite. Por otro lado, en secuencias como single shot, que son estudios de abdomen, ¿cuáles son los parámetros clave? Nuevamente, acá aparece otro parámetro, echo spacing, ya que mientras más corto es el echo spacing, vamos a tener menos borrosidad en nuestra secuencia. Nuevamente, frecuencia, nuevamente FOB, nuevamente el espesor de corte, aceleración y como son secuencias con gatillado en respiración libre, el navegador. En cerebro, por ejemplo, también está la secuencia volumétrica. Por ejemplo, aquí puse un T1. ¿Cuáles son los parámetros claves en este caso? Nuevamente, phase fob, el espesor de corte que vamos a hacer. No queremos hacer reconstrucciones. Por ejemplo, solamente queremos hacer que tengamos espesores delgados en el plano. Entonces, en este caso, hicimos de 2. Pero si queremos reconstrucciones multi-PR, es decir, que hagamos reconstrucción en los 3 planos con el volumen, nosotros el tamaño de píxel debiera ser isométrico al igual que el espesor de corte. Entonces aquí debiéramos tener un 1 por 1 por 1 o un 0,90909. ¿Ya? Esa es la idea. Y la matriz de frecuencia y fase, de nuevo, a veces necesitamos tener claro el prep time que nos maneja el contraste en esas secuencias que utilizamos para las reconstrucciones. Entonces,
Debemos disponer imágenes rápidas que nos permitan técnicas de aceleración avanzadas para exámenes rápidos y confiables, ¿ya? Para eso tenemos Hypersense. ¿Qué nos permite esto? Aceleración de secuencias, o sea, una secuencia volumétrica para obtener los 3 planos, que nos duraba antiguamente 5 minutos 59, ahora prácticamente puede durar 4 minutos 36, y si no quieres resolución isométrica, esto puede bajar a 3 minutos 36 segundos. O queremos utilizar secuencias que reduzcan el field of view, también volumétricas, que nos permitan hacer FOB con mucha mejor resolución. Para eso, técnicas como Hypercube y Hypersense mezcladas nos ayuda a resolver el tema de field of view y aceleración. Hypersense acelera, Hypercube nos permite reducir los field of view con reducción de tiempo. Utilizar técnicas conocidas como Magic, que son secuencias sintéticas que nos permite obtener los T1 independientes de la edad del paciente. Muchas veces el T1 es el gran problema por la inmadurez cerebral que tiene el tejido en cerebro, y esto nos va a ayudar a resolver la edad. Por ejemplo, un paciente pediátrico de 8 años podemos obtener un T1, T2, T2 FLAIR, inversión recuperación, STIR, T1 FLAIR y una densidad protónica, que son imágenes que se utilizan mucho en pediatría, ¿ya? Y además podemos tener mapas que cuando queremos cuantificar esclerosis múltiple también las podemos evaluar. Cuando hablamos de consistencia, evaluamos que debemos disponer de secuencias que no nos impida realizar nuestro estudio. Por ejemplo, hacemos una difusión con frenillos o implantes dentales y lo que obtenemos es una imagen con difusión propeller insusceptible a esos implantes dentales. O utilizar secuencias donde el paciente se le está haciendo el volumétrico T2 porque puede pasar y el paciente se despierta o se mueve, no fue sedado. Entonces usamos la corrección prospectiva PROMO, que es aplicable a las secuencias 3D en cubo T2 como en cubo T2 FLAIR, lo cual nos permite a nosotros en un paciente que no está colaborando todo, poder hacer la secuencia pediátrica. ¿Ven? Ahí está la corrección y la no corregida. Está obteniendo la imagen y el otro lado la imagen corregida. Siempre hay que tener alternativas que nos permitan hacer nuestras imágenes y que nos permitan esa consistencia. Las secuencias propeller, que nos ayuda a obtener imágenes sin o insensible al movimiento, ya que son imágenes en adquisición de espacio K rotatorio basada en fase Spineco, y que nos ayuda a resolver imágenes como esta, que nos ayuda a reducir los artificios de movimiento y además nos permite obtener imágenes de alto contraste. Tenemos propeller en T1, T2, en otros lugares las conocen como blade. Difusiones focalizadas para estructuras más pequeñas, tanto en médula como en columna, o sea, hacer difusiones con FOB phase mucho más bajos que nos permitan mejor resolución. Que los cubos proporcionen imágenes 3D uniformes y de alta resolución. Que los single shot en abdomen nos permitan imágenes como más robustas, sin movimientos, que nos permita obtener imágenes con field of view pequeñas, pero que sean a su vez aplicables con cualquier bobina, en este caso con las bobinas flexibles. Así todo, siempre van a haber elementos cuantificables que nos permitan a nosotros cuantificar algunos estudios, que no sea solamente cuantificación en pacientes adultos, que puedas hacer, por ejemplo, perfusión sin contraste, como es la secuencia 3D ASL, que nos permite obtener valores de flujo sanguíneo cerebral sin necesidad de nosotros de inyectar gadolinio. Hacer controles en los pacientes cuando vienen con enfermedades vasculares, obtener angiografía, propeller, 3D TOF, el 3D SWAM, que son imágenes de susceptibilidad, más el ASL. En abdomen también podemos obtener imágenes con cuantificación para niños, cuantificar la grasa, por ejemplo, con las secuencias Ideal IQ, o cuantificar la rigidez del hígado con técnicas de elastografía. Cuando hablamos de personalizado, siempre debemos tener secuencias que nos permitan adaptarse. Pacientes que no podemos sedar por alguna razón, tenemos las secuencias con beneficios clínicos como son Silent, que nos permite una tolerancia sin sedación y que el ruido sea mucho más pequeño para el paciente, o sea que el equipo no suene durante la adquisición. ¿Ya? Y esto no solamente en cráneo, sino también en secuencias de abdomen o columna.
Cuando realizamos angiografía y no podemos inyectar contraste al paciente porque no se encuentra en condiciones de recibir gadolinio, debemos disponer de secuencias sin contraste que nos muestre la vasculatura o cómo se encuentra la vasculatura del paciente. O en abdomen, obtener imágenes de tan alta resolución de los vasos de las arterias renales, por ejemplo, que nos permita a nosotros analizar anatómicamente cualquier variabilidad que tenga el paciente. En abdomen, tener secuencias que nos permitan hacer estudios corporales con respiración libre para poder visualizar las distintas patologías colocando lo que se llama navegador electrónico que nos permite a nosotros obtener imágenes tanto en T2 como en T1 en respiración libre. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos de axial lava dinámico obtenido con respiración libre con navegador, sin apnea. O secuencias Propeller con navegador, esta gracias y gentileza al Hospital INEM con la doctora Romy Ames y el tecnólogo médico Alberto Said de Perú, que nos compartieron este caso clínico de un paciente en el cual de 3 años se hicieron los estudios T2, T2 FATSAT, todo con técnica Propeller, mientras que los dinámicos fueron adquiridos con navegador, tanto in-phase o phase con navegador y los contrastes pre y post contrastes con navegador, haciendo un estudio de muy alta calidad. En cardíaco necesitamos secuencias lo suficientemente óptimas para obtener sin contraste, sin agujas y con respiración libre secuencias 3D, como son los estudios de coronaria, que nos permiten a nosotros ver las malformaciones que puedan existir dentro del paciente. O secuencias como BIOSWORD, que nos va a permitir a nosotros exámenes de 4D Flow, que nos va a entregar todos los flujos en una adquisición de un solo paquete sin necesidad de nosotros disponer de una gran experiencia en cardio. Los estudios deben ser personalizados con respecto a sus bobinas, es decir, disponer de bobinas como las AER de 30 canales o las bobinas MP que les mostré en un principio, que nos permite adaptarse a las distintas estructuras del cuerpo y poder obtener imágenes de alta calidad con tiempos muy acotados. Eso nos permite a nosotros obtener imágenes adaptativas al paciente y no tener que estar comprando un sinfín de coils porque no disponemos de la bobina o decir, mira, no dispongo de la bobina, hay que comprarla, ¿no? La coil se adapta al paciente. Acá un caso clínico de imágenes pediátricas de columna AER con la bobina anterior array. Fíjense cómo se obtiene una columna cervical, una columna dorsal e incluso podemos obtener una columna lumbar. Las bobinas flexibles son una variable que puede ayudar mucho cuando no disponemos la bobina AirCoil, que nos da una excelente calidad tanto en estudios de músculo esquelético como cuerpo si las utilizamos correctamente. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, las secuencias LAVA Focus, LAVA y difusión Focus para el estudio de pelvis. ¿Sí? O estudios de rodilla o muñeca con las bobinas Flex que tienes disponible en bobinas más pequeñitas, Flex Small. O disponemos de todo el kit donde instalamos a un niño con la cuna, con las bobinas flexibles, donde el paciente va a estar conectado y con sedación y obtener, en este caso vamos a obtener un coil que se llama 32 Flex Coil, que nos va a permitir hacer todos los estudios pediátricos de neuroeje, ¿sí? Así como los estudios cardíacos, sin necesidad de cambiar al paciente. ¿Ok? Eso fue la presentación de pediatría. Lo más importante de los estudios pediátricos es que usen las herramientas que dispone su equipamiento, usen teoría, es decir, siempre usar lo que nosotros necesitamos en cortes, principalmente cortes más delgados. No usen el field of view grande de un paciente, es un field of view acotado a la estructura y manejen el tamaño de píxel de manera de mantener las resoluciones que han habido consenso. Siempre hay que buscar la optimización para la señal que disponen dependiendo del coil que dispongan, porque si yo les parametrizo o les digo vamos a usar esta parametrización para una bobina flexible 32 canales pediátricos, no les va a servir si solamente tienen bobinas para adultos. Recuerden,
Las bobinas de adultos se pueden usar para pediátricos. No es que no se pueda, se puede. Pero cuando las usamos tenemos que optimizar mejor el protocolo para obtener ese balance entre señal y contraste. El tema es que si disponemos de bobinas más pequeñas, hay que utilizar esas primero antes que la del adulto. ¿Ok? Tratar de utilizar esas. Cuidado con el SAR. Un abrazo. Fue un gusto como siempre. Bye bye.